Ok, dice pared, no, dice Trump. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión académica del día de hoy. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy común y de importancia para nuestra especialidad. El tema es rinitis no alérgica, más allá de la alergia, un diagnóstico olvidado. Para esta clase agradezco a la doctora Marisela Hernández Robles, quien me ayudó a diseñar el tema del día de hoy. Yo soy la doctora Ebseranza Jiménez Luna, soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica del CRAIC. Este tema que analizaremos el día de hoy es de relevancia porque se trata de una afectación muy común a nivel mundial y esta pues afecta a grosso modo a la calidad de vida de los pacientes, tanto en la calidad del sueño, afectaciones psicológicas, también tiene repercusiones en la productividad laboral del paciente, inclusive en costos indirectos, ya que también en los niños el deterioro del rendimiento escolar y la ausencia escolar pues también es de relevancia para los padres. Esta patología que analizaremos el día de hoy, pues va a la alza. Se trata de una enfermedad que está aumentando en nuestros años y actualmente existen 500 millones de personas en todo el mundo que la padecen. Por definición, vamos a decir que una rinitis crónica es aquella inflamación sintomática del revestimiento de la nariz, el revestimiento interno. Y en cuanto a tiempo, se va a definir como la presencia de al menos una hora al día de dos de los siguientes síntomas. Y aquí tenemos la mnemotecnia, pero para recordarla. P de prurito, vamos a tener un prurito nasal, E de estornudos, sobre todo paroxísticos, R de rinorrea y puede ser esta anterior o posterior, y O de obstrucción nasal. Cualquiera de estos dos síntomas que estén al menos 12 semanas al año se va a determinar como rinitis crónica. Evidentemente, anteriormente ya habremos descartado que se traten de cambios pues nasales ocasionales o fisiológicos. A grosso modo, esta imagen de aquí nos ilustra la gran variedad de la rinitis. En cuanto a su clasificación etiológica, podemos ver que hay rinitis iatrogénica, atrófica, tumoral, hiperplásica, infecciosa, inflamatoria, vasomotora, hormonal, inclusive otras que no se incluyen en este grupo. Por lo tanto, podemos ver que es una afectación muy amplia, tiene diferentes causas etiológicas. Por lo tanto, puede llegar a ser difícil de estudiarla, ¿no? O de abordarla inclusive en la práctica clínica. Por lo tanto, a grosso modo, para estudiarla de manera más sencilla, vamos a dividirla en tres grupos de acuerdo a la etiología. Aquella rinitis alérgica que ya hemos visto en clases anteriores, aquella rinitis infecciosa y el tema de hoy va a ser la rinitis no alérgica. Entonces, esta primera que hemos visto ya en clase, pues se debe a una respuesta inmunitaria TH2, la cual va a estar causada por la inhalación de alergenos que van a ser mediados por IgE, ¿verdad? Como lo hemos visto. Por lo tanto, el diagnóstico pues se va a hacer por una prueba ya que nosotros identifiquemos, ya sea por pruebas cutáneas, IgE séricas específicas o molecular. Y aquella infecciosa va a ser, según el patógeno, la podemos subclasificar en bacteriana, viral o fúngica. Y aquella rinitis no alérgica, pues estas vamos a abordar y vamos a ver que es una enfermedad, en un grupo de enfermedades también que va a ser muy heterogéneo el grupo. Va a ser muy diverso y la característica va a ser que no vamos a tener síntomas alérgicos sistémicos y no se va a ver mediada por una IgE específica o la prueba de función pulmonar, pues van a estar estas negativas. Asimismo, se ha determinado que varios pacientes tienen una o más de estas en comorbilidades, es decir, no solamente va a ser que el paciente solo tenga rinitis alérgica o rinitis no alérgica. En un gran porcentaje, de un 30 a un 50%, estos pacientes que tienen una rinitis crónica van a tener una superposición de estas dos. Por lo tanto, a esta superposición vamos a llamarle rinitis mixta, como podemos ver, ya sea que tenga el conjunto de una rinitis alérgica con una infecciosa o una no alérgica con una alérgica o inclusive pues las tres, ¿no? Por lo tanto, este conjunto o digamos, este combo, pues lo va a hacer un poco más complejo el diagnóstico en nuestra práctica clínica. Y vamos a subdividir estas tres para que no queden dudas. La rinitis alérgica, como hemos visto, se va a subdividir en estacional y perenne.
La estacional, pues va a ser aquella rinitis que puede ocurrir normalmente en primavera, en verano, a principios de otoño, y se va a deber por ejemplo, pólenes del pasto, de árboles, de maleza, de acuerdo al periodo de polinización de ese polen. Y también puede deberse a esporas de moho. Aquella perenne va a ser cuando los síntomas se presentan a lo largo del año y no hay como síntomas exacerbados por estación y van a ser provocados normalmente por ácaros de polvo, pelo o caspa de mascotas, cucarachas o moho. La no alérgica, como ya mencionamos, prácticamente puede tener los mismos síntomas, pero la diferencia es que no va a haber un mecanismo alérgico subyacente. Esta va a ser un grupo heterogéneo de pacientes que las molestias van a ser muy similares, pero pueden tener entre estos mismos grupos de pacientes diferentes fenotipos y endotipos. Dentro de esta rinitis no alérgica, la rinitis vasomotora es la forma más común. Los desencadenantes normalmente de esta rinitis no alérgica van a ser muy variados. Pueden ser desde irritantes, cambios de temperatura, olores fuertes. Y aquella rinitis mixta va a ser el conjunto o la suma cuando estén estas dos presentes en el mismo paciente. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar que puede compartir ciertas características similares y si se dan cuenta, la gran mayoría, o sea, una gran prevalencia de esta rinitis mixta va a ser desde 35 a un 50%. Por lo tanto, prácticamente al menos la mitad de los pacientes que veamos en la consulta con rinitis crónica van a tener una superposición de estas dos. En su gran mayoría va a estar mediada o va a estar causada por cambios de la temperatura en un 71.4% de estos pacientes. También se puede deber al humo de tabaco, es decir, inducida por este humo, en un 60.8%. Algunos perfumes, colonias que utiliza la gente del diario o productos de limpieza, ¿no? Como el cloro, fabuloso, pinal, que comúnmente pues, son de uso diario. Y algo relevante de aquí es que esta como tal puede deberse inclusive a un mecanismo no inflamatorio. Inclusive también están involucradas algunas vías neurogénicas, que eso va pues a hacerlo un poquito más complejo y ahí pues podemos observar que no van a responder tan bien como con los fármacos de antiinflamatorios, ¿no? Y de ahí se debe a esto, porque se deben a diferentes vías también neurogénicas. Y bueno, para empezar con la rinitis no alérgica, vamos a hablar un poco de la epidemiología. Como tal, la rinitis crónica en la población en general va a ser de un 40%. Y de este 40%, la gran mayoría va a tener una rinitis no alérgica. Es decir, de los pacientes que ustedes vean aquí en su práctica clínica, la gran mayoría va a tener una rinitis no alérgica. En este estudio que se realizó recientemente en el 2021, las personas que encontraron que tenían rinitis no alérgica, pues presentaban los síntomas mayormente en un periodo de entre octubre y febrero, como podemos ver aquí en la imagen. Aquellos con la rinitis alérgica, pues de abril a agosto. Y como podemos ver igual aquí, pues la gran mayoría tenía una rinitis no alérgica por un gran porcentaje, a diferencia de la rinitis alérgica. Y asimismo, se hizo un estudio a nivel mundial para determinar la prevalencia de la rinitis en adultos. Algo que llega a ser difícil en nuestros tiempos, de por qué no tenemos también tantos datos de prevalencia de la rinitis no alérgica, es que actualmente tenemos hasta 156 definiciones diferentes de la rinitis. Y esto lo hace complejo, porque prácticamente para subclasificarla entre si es alérgica o no alérgica, pues llega a ser difícil. En este estudio que identificaron ese gran dilema, pues se dieron cuenta que la prevalencia de rinitis oscila desde 1% hasta el 60%, o sea, el rango es muy, muy amplio. Por lo tanto, trabajar con este porcentaje, este rango amplio, pues llega a ser difícil para determinar qué porcentaje de la población tiene una rinitis no alérgica. Sin embargo, igual en este mismo estudio, publicaron estos mapas donde determinaron en qué porcentaje se encuentra la rinitis no específica, la rinitis alérgica y la rinitis no alérgica. En esta primera imagen con el color anaranjado, pues no tenemos datos de México. Solamente México reportó o encontró la prevalencia en este estudio de la rinitis no alérgica. Y como podemos ver,
Realmente, pues en México no tenemos algún dato de la prevalencia específica de la rinitis no alérgica. Por lo tanto, en nuestro país, pues llega a ser difícil determinar qué porcentaje de nuestra población estamos hablando con una rinitis no alérgica. Y pues esto también lo hace un poco complejo porque es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Tendríamos que determinar primeramente que el paciente pues igual no tuviera una rinitis alérgica. Sin embargo, igual en nuestro centro, la estadística que tenemos de nuestro centro del 2004 hasta el 2023 de las rinitis crónicas no alérgicas, como pueden ver ustedes, pues sí es muy variado, ¿verdad? Hay años donde los porcentajes pues se incrementan mucho. Por ejemplo, en el 2001 y 2002 podemos ver la gran alza de rinitis no alérgica, de la identificación, y podemos ver cómo disminuye a lo largo del tiempo y nuevamente tenemos un pico significativo en el año 2014-2015 y nuevamente vamos en disminución. Entonces, nosotros tenemos estadística relevante pues de la zona noroeste de nuestro país. Sin embargo, realmente no hay nada reportado a nivel nacional de los diferentes estados de la República. Ya hablando específicamente de la población pediátrica, también es algo relevante mencionar que el porcentaje es algo similar a lo de los adultos. El porcentaje igual llega a ser muy amplio, del 0,7% al 50% de la rinitis crónica es no alérgica. Y este, pues realmente es un porcentaje muy amplio. Lo que sí llega a ser interesante en este caso, en esta población, es que en aquellos pacientes menores de 2 años, la rinitis no alérgica, es decir, la NAR, es más frecuente que la alérgica. Por lo tanto, igual también las guías actuales, pues no recomiendan como tal o se considera una contraindicación relativa la realización de las pruebas de aeroalergenos, porque estaríamos pensando que esta población es más frecuente ver este tipo de rinitis, no alérgica. Y en esta imagen que podemos observar aquí, la proporción de esta NAR tiende a disminuir conforme a la edad y la rinitis alérgica empieza a elevarse. Entonces, en pacientes menores de 2 años, pensar que tiene una rinitis no alérgica antes que pensar que tiene alergia. Y conforme el paciente vaya creciendo, es más probable que esta rinitis se vuelva siendo alérgica. Asimismo, la NAR, pues como mencionamos, es un término general, ¿verdad? Que describe un grupo heterogéneo de pacientes con esta sintomatología. Y existen diferentes fenotipos o diferentes etiologías de la NAR. Actualmente la EASI menciona estos grupos y podemos ver en esta gráfica el porcentaje en que se presentan. Dentro de las NAR, la más común va a ser la idiopática, con un 39%, seguida de pues, la clasificación de otras que no se incluyen en estos 8 grupos, que es rinitis medicamentosa, ocupacional, aquella del tabaquismo, hormonal, gustativa, de senil y inducida por medicamentos. Por lo tanto, vamos a irlos desglosando conforme vayamos viendo cada una de ellas. Asimismo, las guías mexicanas, pues aquí podemos observar que también se incluyen las infecciosas, aquellas en otras causas por emocionales, alimentos, y pues como pueden ver, es muy amplio el grupo de causas. Hablando de esta fisiopatología de las NAR, como podemos ver, como es un grupo heterogéneo, la fisiopatología pues van a tener diferentes fenotipos. Si, podemos ver que pueden ser desde atrofia tanto de la mucosa o glandular, también se va a deber a una inflamación neurogénica, de un descontrol neuronal, depende de cuál hablemos, la fisiopatología va a cambiar, por lo tanto también el tratamiento va a ser distinto. De ahí la importancia de conocer cada una de ellas para poder ofrecer el mejor tratamiento pues a nuestros pacientes. Y para hacerlo más sencillo, lo vamos a dividir las NAR en dos grupos. Aquellos con un endotipo inflamatorio y aquellos con un grupo con un endotipo neurogénico. Dentro de este endotipo inflamatorio se va a subdividir en dos, en una tipo 2 y en un tipo no 2. Y hay algunas que se van a compartir en diferentes grupos, ¿no? Por ejemplo, la idiopática va a entrar dentro del endotipo neurogénico, pero podemos observar que puede deberse también a una neuroinflamación
y asimismo a un desbalance simpático-parasimpático, ¿no? Entonces hay algunas que van a compartir diferentes mecanismos fisiopatológicos, pero como podemos observar, para hacerlo más sencillo, vamos a dividirlo en estos grupos. Y esto es importante entender o pues aprenderlo para poder entender igual y manejar a nuestro paciente en la práctica clínica pues más fácil, porque así podemos entender qué tratamiento vamos a darle a nuestro paciente. Y vamos a iniciar abordando la rinitis inducida por fármaco. Este endotipo de rinitis no alérgica va a ser causado por una variedad de clases de fármacos, muy variados entre ellos, los cuales el síntoma predominante en ellos va a ser la obstrucción nasal. Y lo vamos a subdividir en dos grupos. Aquella rinitis inducida por fármacos que se van a deber a efectos adversos de un tratamiento sistémico y aquellos pacientes con rinitis inducida por fármaco, pero específicamente hablando de un abuso de la terapia nasal descongestiva, es decir, de un medicamento tópico. Aquella también va a tener el nombre de rinitis medicamentosa. Esta primer rinitis, es decir, esta rinitis secundaria a medicamentos sistémicos, para estudiarla más fácilmente y entender el tratamiento y también la fisiopatología, se va a subdividir en tres, en un inflamatorio local, neurogénico e idiopático, el cual pues vamos a tener diferentes tipos de medicamentos en estos grupos. Por ejemplo, en la primera, que va a ser un inflamatorio local, se va a deber cuando el uso de un medicamento causa inflamación propiamente en la mucosa nasal, como por ejemplo los AINES. El neurogénico van a ser aquellos medicamentos como los alfa y beta antagonistas adrenérgicos que después de utilizar estos mecanismos van a actuar en el sistema nervioso y van a causar una estimulación neural e idiopática en el cual pues no están identificados aún los mecanismos y vamos a encontrar a los beta bloqueadores, a los YECAs y a los calcio antagonistas. Esta primera, la inflamatoria local, pues va a ser una de las frecuentes también que vamos a observar. El medicamento más frecuente pues son los AINES, ¿no? Que cualquier persona pues ha consumido en algún momento de la vida. Estos van a causar una inhibición del COX-1, lo que va a llevar a una disminución de la prostaglandina 2. Y a su vez, al momento de disminuir esta prostaglandina, van a aumentar la producción de leucotrienos, como C4, D4 y E4, y van a contribuir a una inflamación eosinofílica y de mastocitos. En la segunda, en el tipo neurogénico, pues esta va a estar causada por medicamentos que van a actuar en el sistema nervioso autónomo. Como mencionamos, pues los alfa y beta antagonistas adrenérgicos. Por lo tanto, estos van a estar modulando cambios en la mucosa nasal, en los vasos y en las glándulas secretoras. Y el último, hablando de este segundo grupo, la rinitis medicamentosa, es decir, en aquellos medicamentos tópicos descongestionantes a nivel nasal, pues vamos a encontrar que esta también se va a conocer como la congestión de rebote. Esta va a ser más frecuente en adultos jóvenes y de mediana edad. Y como pueden ver ya en las consultas que van viendo, pues es muy frecuente observarlas. Esta va a ser muy similar entre hombres y mujeres y esta se va a deber a una congestión nasal adversa por el uso excesivo del descongestionante tópico. Entonces, esta también podemos ver, los criterios como tal para definir estas son muy variados, o sea, no están en consenso, pero para definirla se toman estos tres criterios. Aquel paciente con un antecedente de una medicación ya nasal prolongada, que ya tenga una obstrucción nasal constante y que tenga una escasa contracción de las membranas mucosas nasales. En nuestro diario, pues es muy frecuente verlo. El Lafrin es uno de los más frecuentes de los medicamentos que causan esta. Y a grosso modo, estos descongestionantes que tenemos en el mercado los vamos a dividir en dos para entenderlo más fácilmente. Las imidazolinas van a ser agonistas del receptor alfa 2. Aquí vamos a encontrar a la nafazolina, la oximetazolina, a la silometasolina. Y en un segundo grupo vamos a encontrar a los derivados de los beta-fenilil y etilamina, los cuales van a actuar mayormente en los receptores alfa-1 adrenérgicos, como la felinefrina y efedrina.
¿Cómo es que estos van a causar una congestión de rebote? Bueno, estos van a actuar primeramente en la mucosa nasal, en la vasculatura de la mucosa nasal. Y como podemos, si recordamos, la vasculatura nasal van a tener tanto arteriolas como sinusoides venosos, ¿no? Unos van a ser vasos de resistencia y otros van a ser de capacitancia. Entonces, como estos mencionamos que actúan en los receptores alfa 1 y alfa 2, pues estos van a causar inicialmente una vasoconstricción que van a llevar a una descongestión resultante, ¿verdad? Entonces va a disminuir el flujo sanguíneo y el vaciado sinusoide va a aumentar. Por lo tanto, pues va a descongestionarlo en cuestión de minutos. Eso va a ser una respuesta muy rápida. Por eso los pacientes lo utilizan, ¿no? Porque les resuelve la vida momentáneamente. Y entonces, como tal, el rebote, como no está tan específica la fisiopatología, pero se cree que se debe a estas cuatro hipótesis. Ya habiendo obtenido este resultado de una disminución del flujo sanguíneo y un aumento del vaciado sinusoide, se cree que la congestión de rebote se debe a una vasoconstricción crónica, la cual causa una hipoxia y una isquemia recurrentes en el tejido nasal. Y como consecuencia vamos a obtener un edema intersticial que va a causar la congestión en el paciente. Asimismo, otra teoría es los cambios en la permeabilidad endotelial, ya que esta van a resultar en un aumento del edema. En una tercera es cuando tenemos un uso continuo de estos descongestionantes, pues tenemos en nuestro organismo, tenemos norepinefrina endógena, ¿no? Como ustedes recuerdan, nosotros también secretamos una norepinefrina endógena, pero al momento de nosotros estar teniendo estos descongestionantes tópicos, pues tenemos una exógena, una norepinefrina exógena, que va a disminuir nuestra endógena y va a causar que nuestra respuesta a estos receptores disminuya. Por lo tanto, también vamos a obtener que estos pacientes van a tener una taquifilaxia, ¿verdad? Van a necesitar el medicamento cada vez más frecuente, va a durarles menos el efecto y vamos a tener pacientes que prácticamente viven con su Afrin debajo de su almohada, en el bolsillo y se lo están poniendo cada vez más frecuente. Por lo tanto, esto también llega a ser difícil quitarlo. Y vamos a ver que los cambios histológicos dentro de la mucosa debido al uso prolongado de estos medicamentos, pues van a ser muy diversos. Vamos a tener un daño ciliar y una pérdida ciliar. Vamos a tener lesiones de células epiteliales, metaplasia epitelial e hiperplasia. Los espacios intracelulares de la mucosa van a estar dilatados, por lo tanto va a haber fuga va a haber edema. La hiperplasia de células calciformes pues van a producir moco y propiamente el edema, ¿no? Que va a causar la congestión. Como tal, los artículos actuales difieren mucho en cuánto es el tiempo mínimo necesario para tener esta congestión de rebote. Hay algunos que dicen 3, 5 días, hay otros que dicen inclusive un mes. Sin embargo, por la discrepancia del tiempo, no se recomienda que estos medicamentos se utilicen más de 3 días para evitar una congestión de rebote. Por lo tanto, pues prácticamente si estamos hablando de una rinitis crónica, lo ideal es que no estemos utilizando pues estos medicamentos. Y el tratamiento con estos pacientes, pues el objetivo principal va a ser que el paciente retire el medicamento, ¿no? Pero como mencionamos, si causa una taquifilaxia, pues también el paciente ya se va a casar con ese medicamento y lo va a tener para todo. Va a ser difícil que el paciente quiera dejarlo. Entonces, los corticosteroides intranasales pues es un buen uso de medicamento para poder ayudarlo al paciente con esta congestión de rebote. Y van a ser el tratamiento más común. Para aquellos casos refractarios que van a ser muy frecuentes verlos, vamos a poder utilizar o hay que considerar el uso de esteroides orales en ciclos cortos para poder ayudarlos con esa congestión severa que tienen. Y también se ha recomendado el uso de antihistamínico y descongestionante oral junto con el esteroide intranasal. Sin embargo, como tal, no existen guías que nos digan en específico cuál es un tratamiento mejor sobre el otro. Y como les digo, son pacientes que llegan a ser difíciles de tratar porque es muy difícil que un paciente pues deje estos medicamentos. Hablando de la segunda rinitis que vamos a estudiar, va a ser la rinitis senil. Esta
el 60% de la rinitis en pacientes mayores de 50 años va a ser no alérgica. Por lo tanto, cualquier paciente que ustedes ya vean más de 50 años, pues hay que prenderse el foco de que algo más está pasando aquí. A lo mejor no solamente estoy hablando de una rinitis alérgica, pero mi paciente probablemente tenga una rinitis no alérgica. No alérgica. Esta rinitis senil se va a definir como una rinorrea anterior clara y acuosa que no vamos a encontrar como tal un desencadenante en específico. Y se va a deber por una hiperreactividad colinérgica, pero también por cambios anatómicos normales y fisiológicos de la vejez. Estos cambios pueden incluir desde atrofia del colágeno, de degeneración del tejido conectivo y las glándulas mucosas, hasta un debilitamiento del cartílago septal. En los últimos años, la esperanza de vida a nivel mundial pues ha aumentado y la población senil lo vamos a definir de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud. Va a depender si el paciente vive en un país desarrollado o en desarrollo. Si es un país desarrollado, lo vamos a definir en aquel paciente mayor de 65 años. Y si es en desarrollo, más de 60 años, estamos hablando de una población senil. Y la capacidad del sistema inmunológico, como sabemos, va a disminuir en esta población. Y actualmente, no sé, sería incorrecto decir que se debe a un deterioro por la edad. Realmente, pues nos metemos también en de, no podemos decir que porque está viejo o porque ya está anciano. Esta como tal, este cambio por la edad, lo vamos a determinar como remodelación, ¿ok? Entonces no vamos a decir que porque el paciente está viejito o porque por la edad. Se va a deber a una remodelación. Lo vamos a darle un término ya. Sí, estamos en remodelación. Así es. Y este término va a ser inmunosenescencia, para que no nos sintamos tan mal. Estamos en remodelación cada año que cumplimos. Esta remodelación va a causar cambios que van a provocar congestión nasal, sequedad, disminución del flujo nasal, que también van a provocar atrofia de la mucosa nasal. Y hay un término actualmente para esto, que es inflam aging, que quiere decir que en esta remodelación vamos a tener una inflamación crónica ya de por sí de bajo grado, la cual va a causar esta inflamación crónica, pues que la mucosa se vaya atrofiando. Por lo tanto, esta atrofia también va a causar resequedad. Para este tipo de rinitis, el tratamiento como tal no es que cambie, no es que difiera. El tratamiento para la rinitis alérgica en esta población va a ser igual. Vamos a darle su vacuna, su tratamiento farmacológico. Aquí se sugiere también la primera elección va a ser glucocorticoides intranasales y antihistamínicos intranasales u orales, ¿verdad? No va a cambiar. Sin embargo, en esta población también llega a ser un poco difícil tratarlos porque estamos hablando de poblaciones que no nada más toman ese medicamento, que ya está en combinación con otros medicamentos, de que la presión, la diabetes, son poblaciones que tenemos interacciones farmacológicas. Por lo tanto, esto llega a ser pues difícil de tratar porque tendríamos que tener cuidado también de que no tengamos efectos adversos en el conjunto de esta interacción farmacológica. Por lo tanto, en estos casos, específicamente de esta rinitis, la rinorrea acuosa llega a ser un síntoma muy importante en ellos. Y para esto podemos hacer uso de anticolinérgicos intranasales, como el bromuro de ipratropio. Para esta rinitis senil con una rinorrea alérgica y que tengamos una rinorrea persistente, que nuestro viejito o nuestro abuelito se esté quejando persistentemente de esta rinorrea, que no le paramos el moco, a pesar de que ya esté en vacuna, en esteroide intranasal y antihistamínico oral, pues podemos hacer uso de estos. Hay que tener cuidado porque el efecto secundario es la epistaxis. Hay que enseñarle a cómo utilizar el medicamento y la dosis ideal son 2 disparos en cada fosa nasal hasta 3 veces al día. Se recomienda que se ponga antes de comer o de exponerse al frío. Esa es la presentación. La verdad, en México no está esa presentación. El Atroven se vende en Estados Unidos, hay disponible y llega a ser pues muy difícil de utilizarlo. Por lo tanto, pues sí hay que tenerles paciencia a esta población. La rinitis inducida por hormonas va a ser la tercera rinitis que vamos a ver. Este tipo de NAR se va a deber a una afectación que regula los vasos sanguíneos y las glándulas en la mucosa nasal. Va a provocar la misma sintomatología de una rinitis crónica,
y no va a estar mediada por mecanismos alérgicos, se va a deber por cambios hormonales. Las más frecuentes van a ser por desregulaciones por niveles elevados de estrógeno. Y esta va a incluir un grupo de subpoblaciones, porque vamos a encontrar la rinitis del embarazo, la rinitis relacionada con el ciclo menstrual, que van a ser aquellas pacientes que tienen como síntomas recurrentes y cíclicas antes de su periodo menstrual, aquellas pacientes que están con anticonceptivos hormonales o terapia de reemplazo hormonal, pues hay un consumo exógeno de estrógenos y pues va a causar alteraciones. La rinitis en la pubertad o menopausia, en esta edad, en esta etapa de la vida, pues va a afectar la regulación del tono vascular nasal. Y la rinitis inclusive asociada a otras enfermedades como por ejemplo el hipotiroidismo, inclusive la acromegalia, en el cual en específico del hipotiroidismo, pues vamos a tener la elevación de la TSH, va a causar retención de líquidos. Por lo tanto, va a causar edema de la nariz, de la mucosa nasal. Hablando de esta, de la rinitis del embarazo, va a ser una muy frecuente de observar. Hasta una tercera parte de las mujeres embarazadas van a presentar la rinitis durante el embarazo. Y esta la vamos a definir como aquella congestión nasal que no estaba presente anterior a estar embarazada. Normalmente la vamos a observar en el segundo o tercer trimestre y aproximadamente va a durar 6 semanas o más y no vamos a detectar una causa alérgica conocida. Se va a resolver por completo una vez terminado el embarazo. Normalmente también le dan hasta 2 semanas posterior al parto. Y esta como tal tampoco hay que tener cuidado en los medicamentos que utilizamos durante el embarazo, ¿verdad? Y también de la lactancia. Como tal, los esteroides intranasales van a seguir siendo la primera línea de elección y en este caso se recomienda más la budesonida porque tiene un riesgo muy bajo en el embarazo y en la lactancia. También los antihistamínicos orales podemos hacer uso de ellos, sobre todo la cetiricina y la loratadina, que es lo que más se recomienda en el embarazo. Otras cuestiones o parte del tratamiento no farmacológico que podemos hacer uso de es el ejercicio físico, dilatador de fosas nasales y los aseos nasales. También podríamos hacer uso de ellos. Hablando de la rinitis gustativa, este va a ser un tipo de rinitis no alérgica que va a ser no inflamatoria, es decir, va a ser neurogénica dentro de nuestra fisiopatología y se va a caracterizar de un inicio agudo de una rinorrea acuosa o mucoide que va a estar provocada por una ingesta de alimentos picantes, pero también pueden deberse a los desencadenantes más frecuentes como por ejemplo mostaza, vinagre, la cebolla. Estos, como tal, estos ingredientes van a tener la capsaicina en todos estos. Y esta capsaicina va a ser un factor desencadenante de una rinorrea gustativa que va a estimular los nervios sensoriales aferentes en la mucosa de la cavidad orofaringea. Por lo tanto, ¿a quién no le ha pasado que está comiendo algo picoso y ya está con el moco o está con la rinorrea? Bueno, pues se debe a la capsaicina. Esta se subdivide en cuatro tipos: la idiopática, la postraumática, la posquirúrgica o la asociada a neuropatía de pares craneales. Como tal, la rinitis gustativa no va a estar como que, no va a ser exclusiva de un grupo, de un género o de una edad, e inclusive no va a estar relacionada con la atopia. La prevalencia máxima, pues el rango es muy variado, como pueden ver, de 20 a 60 años, y esta ingestión de este alimento va a provocar que se irriten las terminaciones nerviosas trigéminas y va a haber liberador de sustancia P, se va a estimular la fibra C y va a causar van a activar las células postganglionares, colinérgicas, muscarínicas y parasimpáticas, lo cual va a causar esa rinorrea cuando estemos comiendo estos ingredientes. El tratamiento. Actualmente sí existen medicamentos para tratarlas, pero en nuestro país no las podemos, no se encuentran, no están disponibles aún. Sí se logran encontrar los medicamentos en Estados Unidos, en España, como la capsaicina, pero en nuestro país no es fácil de encontrarlos. Por lo tanto, el tratamiento pues va a ser evitar los agentes causantes. Solo para conocimiento, pues hay que saber que existe anticolinérgico con corticoides intranasal que podemos hacer uso de sobre todo antes de consumir estos alimentos. También hay anticolinérgicos intranasales, también hay atropina y bromuro de tiotropio.
y la administración local de capsaicina. Sí existe en España, pero como les menciono, en nuestro país todavía no está disponible. Hay algunas opciones también quirúrgicas, pero pues no es como que sea de primera instancia para nuestro paciente cuando podemos evitarlo simplemente pues sin no comer estos alimentos, ¿verdad? La rinitis ocupacional también va a ser otro tipo de rinitis no alérgica, la cual va a ser una enfermedad inflamatoria de la nariz que se va a deber a causas y condiciones atribuibles al entorno de trabajo del paciente. Se va a deber, vamos a dividirla en dos, en aquella relacionada con el trabajo y en aquella exacerbada por el trabajo. Si un paciente ya al momento de anteriormente a su trabajo no tenía ni una molestia, pero cuando empieza a trabajar presenta la sintomatología, va a ser aquella rinitis relacionada con el trabajo. Si un paciente ya tenía síntomas previos a su trabajo y estos se prenden más durante el trabajo, se va a llamar rinitis exacerbada por el trabajo, así de fácil y sencillo. Esta como tal, la prevalencia va a ser muy variada, como pueden ver, de un 3 a un 87%, pero pues también va a depender de pues a qué se dedican, ¿verdad? El grupo de mayor riesgo es aquellos que se dedican o están en contacto con animales, como por ejemplo los veterinarios. Los síntomas normalmente también pueden ser bronquiales, y aquí es algo relevante porque dos de cada tres personas que tienen una rinitis ocupacional también pueden tener asma ocupacional. Y normalmente los síntomas bronquiales se desarrollan 5 o 6 meses después que inician la rinitis. Por lo tanto, aquel paciente que nosotros sospechemos con rinitis ocupacional en nuestra consulta, tenemos que tener cuidado y abordarlo de manera correcta para evitar que desarrolle en un futuro pues un asma. Esta la vamos a clasificar de acuerdo a la función del mecanismo fisiopatológico y del tipo de exposición. Hablando del mecanismo, pues depende a lo que esté expuesto nuestro paciente, ¿no? Va a depender de su trabajo. Si tiene, puede ser que sea alérgica, ¿no? Que esté mediada por IG, aquel veterinario que a lo mejor esté en contacto de manera frecuente con perros y gatos, sí se puede deber a una rinitis ocupacional alérgica. Pero, por ejemplo, aquellos que están expuestos a polvo, a harinas, que no está mediado por una IgE, pues va a ser más que nada irritativa. Aquellos no vamos a hablar de que ellos no van a tener una sensibilización inmunológica. También lo podemos clasificar de acuerdo a la exposición laboral, de lo que estamos justamente hablando. Si estamos expuestos a moléculas de alto peso molecular, de bajo peso molecular o no específicas, también lo podemos clasificar de acuerdo a estas. Aquellas de alto peso molecular van a ser las más frecuentes. Esto es lo que mayormente vamos a ver. Aquella va a ser resultante de una exposición inmunológica de una proteína mayor a 5 kilodaltons, como por ejemplo harinas, proteínas de animales y látex. Y las de bajo peso molecular va a ser menores a 5 kilodaltons. Va a ser más frecuente que nosotros veamos a estos pacientes con alto peso molecular. El diagnóstico como tal, pues puede llegar a ser algo difícil de hacer porque podemos hacer uso de una prueba de provocación nasal. No todos los centros pues tienen la rinomanometría, afortunadamente nosotros sí, pero a veces los que no tengan acceso a estas puede llegar a ser difícil de diagnosticar. Sin embargo, igual, pues como tal, si llega a ser el diagnóstico definitivo, va a ser con esta prueba de provocación nasal. Pero, como mencionamos, aquellos irritantes o agentes de bajo peso molecular o que no sean mediados inmunológicamente, pues va a ser bien difícil de diagnosticarlos porque no lo vamos a poder identificar en esta prueba. Si llega a ser negativa nuestra prueba, la evaluación va a ser de acuerdo a los cambios relacionados con el trabajo de nuestro paciente y como la evolución que tengamos también con nuestro paciente. El tratamiento en cualquiera de estas, ya sea alérgica o no alérgica, pues va a ser evitar o reducir la exposición a estos irritantes. Y el tratamiento farmacológico no va a cambiar a la rinitis alérgica. Algo importante a mencionar es que solamente aquellos que tengan una rinitis ocupacional alérgica, en ellos sí vamos a considerar la inmunoterapia. Si no es alérgica, pues inclusive pues no va a ser opción para ellos, ¿verdad? Bueno, otro tipo de rinitis es la rinitis atrófica, la cual se va a caracterizar de formación de costras, obstrucción, halitosis, secreción purulenta
sequedad y epistaxis. Esta la vamos a dividir en dos, en primaria o secundaria. La primaria va a ser en aquellos pacientes que viven en zonas de clima seco y cálido. Y la secundaria, pues como su nombre lo dice, que se deba a algo que provocó esta rinitis atrófica, como por ejemplo, extirpación propiamente de este tejido, traumatismos o enfermedades granulomatosas. La sequedad que observamos en estos pacientes, si no la tratamos adecuadamente, pueden favorecer al crecimiento de bacterias, como por ejemplo Klebsiella, por ejemplo Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis y Escherichia coli. Por lo tanto, también hay que abordarlos de manera adecuada para poder evitar estas infecciones. Este diagnóstico va a ser por exclusión. Tendríamos que anteriormente ya descartado las enfermedades granulomatosas autoinmunes o ya como enfermedades más complejas, ¿no? Como tuberculosis, esclerodermia, sífilis y lepra. Esta también se puede deber a causas muy variadas, como podemos ver, desde factores climáticos o ambientales, desde medicamentos, desde radioterapia de cabeza y cuello, inclusive pacientes ya con oxigenoterapia intranasal crónica o aquellos inclusive que hemos visto muy frecuente aquí, que se ven aquí, pacientes con uso de CPAP. También es frecuente observar una rinitis atrófica en ellos. Por lo tanto, en estos pacientes que ya están en riesgo, podemos recomendarles inclusive pues ya como hidratantes nasales, como el famoso nasogel, ¿no? De narices secas. El tratamiento como tal va a ser conservador. Vamos a tratar de humectar la nariz con uso de glicerina intranasal, gotas de parafina. Y algo importante a mencionar es que en estos pacientes, pues no va a funcionar ni los descongestionantes ni los antihistamínicos. Por lo tanto, van a estar contraindicados en ellos. La última y la más frecuente va a ser la rinitis idiopática. Va a ser la más frecuente en un 39%. Idiopática quiere decir que pues no conocemos la etiología y esta va a ser por exclusión, ya que hayamos hecho pruebas, ya que hayamos identificado que no se debe a todo lo anterior, pues podemos decir que es idiopática. Y bueno, como pueden ver, el grupo, como mencionamos inicialmente, el grupo es muy heterogéneo. Por lo tanto, el diagnóstico sí puede llegar a ser algo complejo. Este diagrama de aquí, pues, digamos que resume lo que en nuestra práctica clínica podríamos hacer. Si tenemos un paciente ya que cumple los criterios por definición de rinitis crónica, lo vamos a abordar y si es necesario asegurarnos que no se deba a una rinitis alérgica, ¿verdad? Porque dentro de la prevalencia, pues también es de las frecuentes la rinitis alérgica. Ya una vez habiendo abordado con las pruebas cutáneas y salieron negativos, pero nosotros tenemos esa idea o esa relación clínica está muy evidente, podemos inclusive pedir una IgE sérica específica, ¿verdad? Y si a pesar de que esta igual sale negativa, pues ya propiamente el paciente ya tenemos un diagnóstico de una rinitis no alérgica. Tenemos la clínica muy, muy, muy presente. A lo mejor ese paciente de 60, 70 años que está con el moco y está persistente y ya las pruebas salieron negativas y la IgE sérica negativa, pues algo está pasando, ¿verdad? Evidentemente a lo mejor pues no es alergia. Entonces, en este caso, pues ya estamos haciendo un diagnóstico de rinitis no alérgica. Y podemos hacer uso de diferentes estudios, como mencionamos, desde una endoscopia nasal o inclusive una endoscopia nasal anterior, simplemente con nuestra exploración física que hacemos de todos los días. Podemos ver la mucosa de los cornetes, si están grandes, si están atróficos, si está pálida, si está hiperémica, eh, el carácter y la cantidad del moco nasal, si el tabique está desviado, si hay posible masas ahí presentes. También, evidentemente, pues las pruebas cutáneas van a ser de lo más relevante y necesario en el abordaje de la rinitis crónica. Y esta, como tal, pues van a ser las pruebas cutáneas de alergia el mejor método para iniciar el abordaje de estos pacientes con rinitis crónica. Y nada más saber igual que la determinación de IgE sérica total no va a ser como tal sensible ni específica para el diagnóstico. Por lo tanto, se prefiere, si tenemos la sospecha clínica, pedir mejor una IgE sérica específica. Esa sí nos podría ayudar si nosotros tenemos muy, muy presente alguna relación con algún detonante tanto un aeroalergeno, inclusive alimentario. Y bueno, como conclusiones de nuestra presentación del día de hoy, pues vale la pena mencionar que la NAR es un grupo heterogéneo, como pudieron ver en la clase,
de enfermedades con diferentes mecanismos fisiopatológicos, los cuales van a estar no mediados por IgE y el diagnóstico va a ser de exclusión, ya habiendo hecho el abordaje de nuestros pacientes, como anteriormente mencionado. La NAR puede coexistir con la rinitis alérgica, lo cual va a hacer que el diagnóstico pueda llegar a ser algo complejo, ¿no? O aquel paciente que ya le estamos ofreciendo un buen tratamiento de alergia con su vacuna, esteroides, medicamentos, y no responde o persiste con ciertas molestias, tener en mente que puede coexistir ahí una rinitis no alérgica. Y el tratamiento de la rinitis no alérgica, pues debe ser individualizado por lo anteriormente mencionado. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.